Noche, hermanos, a primera de Pedro, capítulo 5, 8. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Vamos a ir a comenzar la clase en esta mañana, en esta tarde. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. ¿Algún hermano que la puede leer en voz alta, por favor? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bien, hermanos, antes de comenzar voy a pedir una oración. Voy a pedir al hermano Pez que se hace una oración para que pida por mí. Sagrado Padre Celestial, que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, que moras entre nosotros y nosotros, te damos las gracias por habernos permitido llegar hasta este lugar con el propósito de edificar nuestro espíritu con tu palabra, con la cual, Padre, tenemos una bendición para nuestros hermanos infiernos que han de ser el expositor en esta noche. Dios le bendiga, si tenés palabras fáciles, entendibles, y a cada uno de nosotros un corazón receptible, uno dispuesto para atesorar todo lo bueno en nuestros corazones. En el nombre de Cristo agradecemos todas estas cosas y te las pedimos. Amén. Amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, la palabra de Dios es muy clara en el apóstol Pedro cuando escribe esta carta. Y una de las cosas, hermanos, que el cristiano se ha olvidado, se le pasa por alto, es que el diablo anda alrededor. Cuando el cristiano se bautiza, él planea una vida y da su corazón a Dios y su fidelidad y hace muchas cosas, hermanos, para vivir cerca de Él. Pero hay un enemigo, hermanos, que se nos olvida en ocasiones que tenemos. Y se nos olvida, ¿por qué, hermanos? Porque ese es el propósito de Él. Él no quiere que sepa que está alrededor, dice alrededor buscando cómo devorarte. Y hoy, hermanos, el tema es conociendo a Satanás. Siempre hemos escuchado el tema de conociendo a Dios, cómo conocer a Dios, y hemos estudiado para conocer más a Dios y crecer en el conocimiento de su verdad. Pero, hermanos, en ocasiones cuando comenzamos a ver en la segunda parte de nuestra vida como cristianos, tenemos que conocer a Satanás. Conocer, hermanos, cómo actúa, qué tanto poder tiene, qué tanto puede trabajar sobre nosotros y sobre todo, hermanos, su personalidad. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo podemos conocer la personalidad de Satanás, hermanos? ¿Quién me puede decir cómo puedo conocer la personalidad de Satanás? ¿Alguien que me puede decir, hermanos? Bueno, yo creo que la Biblia marca algunas características de Satanás. Puesto que Satanás, hermano, no se manifiesta en forma corporal, el hecho de su existencia debe aceptarse así. Él no se va a parecer como nos contaban nuestros abuelos, o tatarabuelos, o bisabuelos, o la gente de antes. No, pues yo vi a Satanás, yo vi al diablo, y yo vi los cuernos, y yo vi una cosa de sombra, yo vi una sombra en la oscuridad, yo vi muchas cosas, y ese es el diablo. No, hermanos, él no puede mostrarse de una forma corporal. Debemos aceptar, hermano, cómo la Escritura nos relata cómo él se manifiesta. Una de las cosas, hermanos, cómo se desempeña la función, hermanos, es a través de las personas. Se desempeña su función a través de las personas. El libro de Mateo, capítulo 16, verso 23, hermanos, dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando Jesucristo, hermanos, les comienza a contar: ¿saben qué? Voy a ser muerto, voy a ser crucificado, me van a hacer esto y esto, y voy a terminar así y así y así. Dice Pedro: Señor, no permitas que eso te pase. Dice que se volteó, hermanos, y le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Satanás, hermanos, desempeña su función a través de las personas. Y eso, hermanos, es una cosa que tú y yo tenemos que conocer, hermanos, para nuestra vida cristiana.
Si bien ya hemos entendido por las lecciones de todos los hermanos cómo debo adorar, cómo debo cuidar mi vida, cómo debo perfeccionar mi adoración, cómo debo de hacer muchísimas cosas. Pero hoy, hermanos, toca aprender cómo desempeña la función de Satanás en nuestra vida. ¿Cómo sería esto, hermanos? Que desempeñen su función a través de las personas. Aquí vemos a Pedro, hermanos. Jesucristo le dice, quítate delante de mí, Satanás. Pedro era Satanás, hermanos. ¿Pedro era Satanás? No. Entonces, hermanos, Satanás, no sé, hermanos, influyó en su vida. ¿De qué forma, hermanos, pueden a nosotros, Satanás, por medio de una persona, afectar nuestra vida y tumbarnos la salvación que tanto nos ha costado cuidar por muchos años? ¿No, Toño? Diariamente vemos que la influencia que hay en el mundo hacia cristianos, esto dejamos llevar, sobre todo en estas fechas. Bien, a través de personas, de compañeros, de amistades, de familiares, hermanos, que nos van envolviendo, nos van haciéndolo muy suavecito, convenciéndonos, no es malo, mira, es poquito, no pasa nada, yo creo que no hay ningún problema. ¿Cómo Satanás se muestra a los hombres, hermanos? Mediante las obras de la carne. Dice Romanos 8:13, porque si vivéis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Las obras de la carne están presentes, hermanos, en la vida de las personas en este mundo. Y tarde que temprano nos van a querer involucrar en este juego, hermanos, para afectar tu santidad, para afectar tu salvación. Porque así trabaja Satanás, de la manera más sutil que te puedas imaginar. Imaginémonos, hermanos, si Satanás fuera como lo imaginamos en las películas, en los cuentos, con dos cuernos, rojo y oliendo a azufre. ¿Quién se le iba a acercar, hermanos, a Satanás? Nadie. Pero dice que se presenta como un ángel de luz. ¿Cómo es, hermanos? De la forma más sutil que puede entrar a nuestra vida. Y se demuestra, hermano, en las obras de la carne. Las obras de la carne es el principal, hermanos, motivo, cómo envuelve Satanás al cristiano. Alrededor, hermanos, y nos lanza. Queremos volver a las obras de la carne. ¿Cómo el cristiano, hermanos, puede entrar en las obras de la carne, en el juego de Satanás? La primera, hermanos, como una actitud vanidosa. Dice primera de Timoteo 3:6, hablando de un cristiano neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Una persona neófita es una persona, hermanos. ¿Cómo es una persona neófita, hermanos? Que tiene Poco conocimiento, no tiene su fe fuerte, no es fuerte. Y Satanás, hermanos, por ahí, con una cosita que él haga, va a comenzar a envanecerse, porque la madurez espiritual no está completamente en su vida. Y el cristiano, hermanos, ya de años, en ocasiones cae en las garras de Satanás, hermanos, con una obra de la carne que se llama actitud vanidosa. ¿Cómo sería una actitud vanidosa dentro del cristiano, hermano Miguel? Creyéndose más que todos. Creyéndose más que todos, creyéndose lo que no es. Dice, hermanos, que todos somos servidores de uno mismo, de mi hermano a sí mismo. ¿Cómo me voy a creer más? ¿Qué hizo Jesucristo, hermanos, cuando Él comenzó a lavar los pies de los discípulos? Fue una extrema humildad, extremo servicio, que a nosotros, esa clase, hermanos, esa actitud de Jesucristo, hermanos, desecha cualquier actitud vanidosa que pueda entrar el cristiano, hermanos, por lo que sea en nuestra vida. Hermanos, las obras de la carne es una forma que Satanás te puede ir envolviendo. Y esto, hermanos, es conociendo a Satanás. Que ninguna actitud vanidosa, hermano, pretenda llegar a nuestra vida. Porque esa obra, Satanás nos está entrando poco a poco, hasta estar en nosotros y terminar como el apóstol Pedro, interviniendo a mi hermano que amo. La segunda, hermanos, otra obra de la carne es una actitud de murmuración. Dice 1 Corintios 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermana Mari, ¿qué es la murmuración? Mándamelo. Murmurar es hablar del hermano o de otra persona.
¿Alguien le pasó, hermano? A mí me pasó cuando tenía 10 años, 8 años, que mi mamá me agarraba cintarazos y ya se iba y me quedaba rezando. Me decía, ¿qué está rezando? Y se devolvió y me daba otra dosis, hermano, de corrección. ¿Por qué, hermano? Porque comenzaba a ¿qué? Empezaba a murmurar, a hablar entre dientes, a decir. Hermano, ¿cómo es la murmuración del cristiano, hermanos? Pues no se da, hermanos. No se da para pasar al otro punto. No se da, hermanos. No. Sí se da, hermanos. Sí se da, hermanos. ¿Cómo es la murmuración en los cristianos, hermanos? Pues cuando simple y sencillamente cuando hablamos más del hermano en vez de ir directamente con él, hablar directo. El hermano comentaba el domingo de la necesidad, cómo la santidad se refleja, hermanos, en nuestro hablar con los hermanos. ¿Cómo yo voy a andar hablando de un hermano, de otro y de otro sin conocer completamente su vida, sus actos? Pero mi idea es hablar, es decir, es formar una mala imagen de un hermano y de su familia, porque no conoces el trasfondo de eso. Hermanos, la murmuración llevó al pueblo de Israel ¿a qué, hermanos? A abrirse la tierra y a tragárselos. ¿Sí? La murmuración para Dios es un pecado grave, hermanos, que Él castigaba en la antigüedad con la muerte. Los hijos de Coré murmuraron y con toda la gente se fueron en bola hacia abajo, porque Dios los exterminó porque comenzaron a murmurar. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel, hermanos, cuando faltaba agua, hermana Leonor? Pues empezaban a murmurar, a hablar mal de Moisés. ¿Para qué nos sacaste? Así es. Entonces murmurar, hermanos, es hablar mal de Moisés. El pueblo de Israel murmuraba. ¿Qué creen que le decían a Moisés, hermana Sari? ¿Qué te imaginas? Así, por ese modo. Bíblicamente dice, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Aquí a sufrir. Allá tenemos ollas de carne. No es cierto, hermano, eran esclavos. No se les daba eso. ¿Sí? No es cierto, hermanos. Murmuraban, decían cosas que no eran. Eso, hermanos, a Dios era una cosa grave. Hermanos, y Dios castigaba la murmuración. Cuidemos, hermanos, de no caer en las trampas de Satanás, en no entrar como Pedro y crearnos en nosotros una actitud vanidosa y de murmuración. Otra de las cosas, hermanos, cómo Satanás se muestra a los hombres, una actitud de no amar. Dice 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es una actitud de no amar, hermano Antonio? El hermano Antonio 2. ¿Cómo es, hermano? Una actitud de no amar. De no amar, pues no tener sensibilidad por lo mal que le esté pasando a otra persona, independientemente sea tu hermano o no sea tu hermano, cualquier otro ser humano. La vida cristiana, hermanos, está llena de Dios y oportunidades para nuestra vida. Todos los días que nos reunimos, todos los días que vivimos en la iglesia como cristianos, hermanos, todos los días hay cientos de oportunidades que Dios nos da para demostrar el amor hacia los de afuera, hacia los enfermos, hacia los cristianos, hacia los vecinos, hermanos. Y eso, hermanos, es lo que el cristiano en ocasiones no entendemos y tomamos una actitud de no amar o no amorosa, primeramente hacia mis hermanos. ¿Cómo no puedo amar a mi hermano o hermana Rosy? ¿Cómo no puedo? ¿Qué actitud puedo yo tener? ¿Cómo se imagina? Como de no tenerle amor al hermano, pues si a él que lo veo no le tengo amor, entonces por eso precisamente, pues si no hemos conocido, pues cómo vamos a ver a otra persona. El que no ama no ha conocido a Dios, hermanos, porque Dios es amor. ¿Y cómo mostró Dios su amor con nosotros? Mandando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y de su muerte de Jesucristo, hermanos, fue la más sacrificable, hermanos. Fue la más terrible que puede hacerle a un ser humano los romanos. Hermanos, Dios todo amor con nosotros. Una actitud bien hermosa que debemos de tener. Hermano, pásame la sal, pásame el taco. Con todo gusto, hermano, ten porque te amo. Hermanos, sonreírle a nuestro hermano. En ocasiones, hermanos, somos hermanos que no somos de buen sonreír, porque somos, como dicen por ahí, mal encachados, pero no estamos enojados. Pero hermano, procuremos demostrar con nuestros hechos
y nuestras manos, nuestros oídos, nuestra boca, el amor a nuestros hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque yo siempre he dicho, la vida cristiana está llena de oportunidades, hermanos, para amar. Agarrémosla. Y nunca dejemos, hermanos, que una raíz de amargura vaya a afectar nuestra santidad y sobre todo enredarnos en las obras de la carne para terminar como Pedro, hermanos, en las garras de Satanás. Una actitud de división es otra obra de la carne, que como Satanás se muestra en los hombres. Dice Santiago 2:9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hermano, ¿qué es una actitud de división? Mana Paola. Porque no me cae bien. ¿Por qué más, hermanos? ¿O nomás eso, hermanos? Mario, ¿por qué? Es cuando hacemos nuestros grupitos. Nuestros grupitos. Habrá grupitos aquí, hermanos, para pasar a otro punto. Yo creo que hay que ver esto, hermanos, porque Satanás es la obra de Satanás. Y Satanás allá afuera están allá sin preocupaciones, hermanos. Está contento él afuera, pero aquí está molesto, porque nosotros queremos hacer muchas cosas y las hacemos poco a poco, pero ahí vamos, hermanos. Pero Satanás está molesto porque se quiere poner al gobierno. Él está molesto, él está enojado, él está, hermanos, enfadadísimo. Y en ocasiones va a tomar a algunos de nosotros como la actitud de Pedro, hermanos, porque a él no le gusta, a él no le va a convenir que haya un gobierno en la iglesia. Hermanos, la obra perversa de Satanás es la más horrenda que puede haber, y esta es una de ellas, ¿no? Una actitud de división en la iglesia de Cristo, porque él sabe que la iglesia de Cristo es por la que Cristo murió. Las demás sectas, hermanos, pueden estar, como decía mi papá, golpes en la banca y nunca van a salir de ahí, pero la iglesia de Cristo es la iglesia que Cristo compró con su propia sangre, y esa es la que trata a Satanás de derrumbar. Hermanos, en todo lo que esté en nuestra persona como cristianos, nuestro amor, nuestra vida, procuremos, hermanos, no hacer acepción de personas. Usted dijo una hermana, pues porque me caes mal, pues porque, ¿qué más, hermanos? Porque no piensas igual que yo, porque no eres de los míos, ¿sí? Porque no eres tigre, porque no eres rayado, te dejaré lejos de mí. No, hermanos, no. Aún en eso, hermano, tenemos que entender que la obra perversa de Satanás está presente en la iglesia. Cuidemos, hermanos, la iglesia de Cristo. Cuidemos, hermanos, de no tener una raíz de división en nuestras vidas. Hermanos, tenemos que amarnos. Dios, hermanos, nos dio nuestros padres, ¿sí? Y nos dio nuestros hermanos, ustedes y yo. Vamos, hermanos, a tratarnos, a amarnos, a esperar juntos la venida de nuestro Señor, como Él nos hizo, hermanos de sangre. ¿Qué más, hermanos? En la oscuridad de este mundo. ¿Cómo se muestra, hermanos, Satanás? Bueno, en la oscuridad de este mundo. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. Hermanos, ¿cómo es la oscuridad de este mundo? Dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que ni aún así crean. Estábamos comentando ayer, el hermano Horacio fue a mi casa para ver lo del evangelismo. Me toca en estos meses, hermanos, teniendo planes como atacar al sector de San Bernabé para darles una evangelización. Y decía, hermano, pero de 30 y tantos, nada más me quedan como 12. Porque voy y me cierran la puerta y me dicen, no estoy. Hermanos, ¿por qué? Porque el Dios de este mundo ciega el entendimiento de los incrédulos. Hermanos, una obra tan perversa de Satanás que tenemos aún, hermanos, que cuidar. ¿Por qué? Porque tenemos que evangelizar, hermanos. Es entender que Satanás oscurece o ciega el entendimiento de las personas de afuera. Hermano, ¿por qué está diciendo eso? Si eso no lo atañe a la iglesia. No, sí, hermano. Porque a ti y a mí nos ha mandado Jesucristo, ¿a qué, hermanos? A ganar almas, a evangelizar,
a decir el evangelio que tú y yo hemos creído y nos salvamos con ese. Hermanos, si usted va y le cierran la puerta, no se entristezca, no diga ya no vengo. No, tenemos que entender que Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos para que nunca crean en su palabra. ¿Sí? ¿Cómo Satanás ciega a los hombres, hermanos? Lucas 8:14, la que cayó entre espinos, estos son los que lo oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida. Hermano, esto puede aplicar, hermanos, a los incrédulos y, ¿por qué no?, a los cristianos. Satanás, hermanos, puede cegar el entendimiento de un cristiano, hermanos. ¿Cómo, hermana Maritza? Simple y sencillamente con el trabajo, con los quehaceres que uno tiene todos los días. Fíjense, hermanos, los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, con eso, un humano puede ser ahogado en la palabra de nuestro Dios. Afanes, hermanos. Mateo 26:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Una de las cosas, hermanos, que ciega a los incrédulos es el afán. Pero vamos a cambiarlo a los cristianos, hermanos. ¿Qué es un afán dentro de un cristiano, hermanos? Dice ahí, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué es el afán para el cristiano, hermanos? Porque el afán, recordamos, que hace que se ahogue la palabra de Dios en nuestros corazones y así hacemos la obra perversa de Satanás. Hermana Diana, ¿qué es afanarse como cristiano? Más que Dios, más que las obras de Dios. Como dijo Maritza, cuando nos afanamos más en las cosas del mundo, en las cosas que... Nombres, hermano. Nombres. ¿Nombres? No, o sea, nombres de qué se afana uno. En las cosas del mundo. Afanamos del trabajo. Del trabajo, hermanos. De los hijos. De los hijos. O sea, todo. ¿De qué más, hermanos, se puede afanar uno? ¿No lo juega? Ahorita lo más fuerte, hermano, es el internet. Ay, hermano, sí. Hasta se me fue el habla, hermanos. Nuestros hijos tienen una gran distracción, hermanos. Una gran cosa que los mueve, que les quita la espiritualidad que ganaron de cristianos. Porque ahí ven tanta cosa como lo que dijo el hermano Joel. ¿Qué es, hermanos? El internet es una arma, hermanos, que en buenas manos puedes hacer muchísimas cosas buenas para Dios, pero la volteas al revés y es una cosa malísima que te puedes matar tú solo. ¿Por qué, hermanos? Porque las obras de la carne están mostradas allí sin límites. Sin una cosa que te diga hasta aquí puedes dar, no, tú puedes dar todo hasta llegar hasta lo último que hay en el internet y volverte a regresar de lo más perverso que puede existir en este mundo. Como lo hermano lo ha expresado, la pornografía, que es lo más fuerte, hermanos, que nuestros adolescentes tienen nada más con poner 3 teclas y un enter y se acabó. Hermanos, es un riesgo grande que tu familia y mi familia están corriendo. Hermanos, porque se afanan tanto. ¿Has escuchado jóvenes, hermanos, que no pueden salir sin su celular? Porque les falta como la vida, les falta el corazón. Se les puede olvidar la cartera, hermanos, el lonche, lo que sea, pero el celular, hermanos, jamás. Porque son afanes de la vida. El joven cristiano tiene que cuidar mucho este aspecto, hermanos, de cómo no se debe de afanar tanto por esta cosa. Yo conozco un hermano que no tiene celular, hermanos, y es de Mérida el hermano. Digo, está bien, hermano, está bien, se quita una tentación menos el hermano de muchas que pueden acompañar. Ya compró. Ya compraste, no, hermano, bueno, no existe, hermano, no hay cristianos sin celular, hermano. ¿Va a ser un número, hermano? Va a ser un número. Hermanos, los afanes de este mundo. ¿Qué es tu afán en este mundo? Vamos a sincerarnos con Dios, hermanos, y tú contéstate a ti mismo, yo me contesto a mí mismo. ¿Cuál es mi afán en esta vida que me quita la mirada en el gran galardón, en el premio supremo, en el gran galardón?
¿Qué me quita la mirada? ¿Qué afán tengo? ¿El trabajo? ¿El internet? ¿Mis hijos? ¿Mis hijas? ¿Andar en cosas de la carne? Hermano, tenemos que contestarnos a nosotros mismos sinceros y decirle: Dios, ayúdame. Ayúdame y dame fuerzas para no caer en los afanes de este mundo y seguir adelante en las obras del Espíritu, el cual quieres que llevemos en nuestras vidas. Las riquezas, hermanos. Dice 1 de Timoteo 6:17: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Qué es esto, hermanos? Las riquezas, porque eso ahoga también en ocasiones nuestra alma, nuestras obras espirituales. Las riquezas. Hablamos de los ricos, hermanos, nadie somos ricos aquí, hermanos. Magnates. ¿A qué se referirá, hermano Antonio? Pues poner la esperanza en otra cosa, como por ejemplo el joven rico con el Señor en Mateo 19, ¿sabes? Él no lo quiso seguir porque él tenía puesta más su fe y su esperanza en las cosas materiales, en las cosas físicas. Así es. Más que seguir al Señor. En la iglesia de Corinto había un gran problema, hermanos, aparte de las disensiones que había hermanos que no tenían ni se creían que tenían, ¿sí? Y eso, hermanos, el apóstol Pablo le recrimina a la iglesia ahí en Corinto. Hermanos, no es necesario tener tanto dinero, simplemente con lo que yo tengo y lo que gano, quiero ganar más y más, y aunque me desvele, aunque me haga, y me voy a creer más, porque tengo 1,000 pesos más, ya me voy a creer más. Hermano, con lo poquito que tenemos, dice que eso Dios nos los da, hermanos, para que disfrutemos en abundancia las cosas que tenemos. Hermanos, las riquezas, a fin de cuentas, o el interés a las riquezas, el interés, no digo que no, hermano, no aspiren, yo no me refiero a eso, trabaje y trabaje duro, pero hasta un punto donde Dios, para aquí, es mi tiempo de Dios. No agrande más el porcentaje de riquezas o de trabajo y le quite a Dios y quede un 20% en mi vida a Dios. Sino, hermanos, solamente lo justo. Trabajemos, disfrutemos, hermanos, para que las riquezas no vayan cambiando nuestro corazón. Los placeres, hermanos. Dice Amós 6:9: por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. ¿Qué son los placeres, hermanos? ¿Qué son los placeres? Aquello que disfrutamos hacer. Así es, hermanos. Había puesto una hoja, hermanos, y la borré. Los 10 placeres del hombre que disfruta. Pero no lo borré, hermanos, porque es mucho, hermanos. No. ¿Qué son los placeres, hermanos, para el cristiano? ¿Cuál es el placer del cristiano, hermanos? Nuestro placer debe ser estar aquí. Nuestro placer es Dios. Dice que Jesucristo nos relata en el Apocalipsis que Él va a venir por su iglesia. ¿Y cómo representa la iglesia, hermano? ¿Cómo la figura? ¿Como una qué, hermanos? Como una esposa, una novia ataviada. Yo me acuerdo todavía, hermanos, cuando ya va a ser el 20 de noviembre, hermanos. Cumplo 24 años en este mes. Se aceptan pasteles, hermanos. Cuando fui ese día, hermanos, a las 10 de la mañana llegué porque a las 12 me casaba por el civil. Y una tía de Lupita no dejaba que la viera. Quítate para allá, váyase a la sala, no ande aquí. Yo quería verla, hermanos. Hasta que ya llegó el señor que nos casó, el registro civil, y mis padres, mis hermanos y mis testigos. Cuando sale Lupita, vestida de novia. Hermanos, se me hizo la persona, bueno, aún todavía es bonita, hermanos, es hermosa, yo se lo he dicho. Pero, hermanos, me emocioné mucho, hermanos, porque, bueno, pues es la primera vez que me caso, ¿no? Y la vi, hermanos, con su vestido blanco, muy bonita, hermanos. Bueno, hermanos, Jesucristo viene por una iglesia, por San Bernabé, como una novia, ataviada. ¿Cómo es ataviada, hermanos? ¿Cómo es ataviada? Arreglada, adornada con obras hermosas, con joyas hermosas que le agraden a Dios. Nuestra vida reluciente. Él, hermanos, está esperando una iglesia ataviada, hermosa, bella, porque es el marido, es el esposo. Hermanos, Santa, hermano, también, que es una esposa santa. Santa,
blanca, pura, bella, hermanos. Hermanos, pero los placeres de este mundo, ¿cuánto afectan al cristiano, hermanos? Mucho. Nuestro placer, hermanos, como cristianos es conservarse puro, conservarse hermoso, conservar sus obras lindas para el día que Dios te llame, se las presentes y digan, aquí está mi vida, te la ofrezco como ofrenda porque tú, Dios, tú, Cristo, moriste por mí. Te amo por eso, porque tú diste toda mi vida por ti. Toda tu sangre la derramaste por mí. Hermanos, pero los placeres de este mundo opacan y nos hacen caer en ocasiones. Porque los placeres de los hombres, estaba leyendo 10 placeres del hombre, de los hombres del mundo es gastar dinero, comer. Mano, pues yo no lo veo, o sea, comer, un placer porque todos comemos. Hermanos, nuestro placer es amar a Dios, servir a Dios y amar a los hermanos. Hasta aquí, hermanos. Otra de las cosas, hermanos, que Satanás, básicamente es lo que iba a exponer, hermanos. Simplemente quise dar más la mitad de la clase. En estos, mañana, hermanos, se celebra este día, el Día de Muertos. ¿Qué es el Día de Muertos, hermano? Mira, ahí vemos unas calaquitas, unos altares, una calaquita adornada, como ¿cómo es? Bueno, ahorita, todo eso. ¿Qué es el Día de los Muertos, hermano? Hermano Joel, ¿qué es el Día de los Muertos? Y no es el Día de los Tigres, no, hermano, no es el Día de los Muertos. Bueno, me lo dice, hermano, el mundo celebra los santos difuntos. Santos difuntos. Y no es Batman, santos difuntos, Batman, no, hermano. Hermano, este Día de los Muertos es una tradición, hermanos, que el mundo, Satanás, hermanos, ha puesto en este mundo. ¿Qué es esta celebración? El Día de Muertos es una celebración tradicional de origen mesoamericano que honra a los difuntos. Fecha el 1 y 2 de noviembre, hermanos. El festival que se convirtió en el Día de Muertos se conmemoraba el 9º mes del calendario solar mexica. Eso es con raíces, hermanos, de nuestro México. Cerca del inicio de agosto, y se celebraba durante un mes completo. Las festividades eran presididas, hermanos, por la diosa Mictecacihuatl, conocida como la Dama de la Muerte, y su esposo Mictlantecuhtli, el Señor de la Tierra de los muertos. Eso era lo que nuestros antepasados, hermanos, veneraban y confiaban en sus dioses de los muertos. Mire, ahí está ese es el Mictlantecuhtli, ese es el Señor de la Tierra de los muertos, y esa es la señora, la Dama de la Muerte. Eso es lo que adoraban, hermanos, nuestros antepasados, ¿sí? Y es la celebración que gente que no conoce ni se imagina qué está haciendo, está adorando, está, como el hermano nos dijo de Halloween, es lo que están celebrando ellos, hermanos, ¿sí? Actualmente, hermanos, esta mujer, la Dama de la Muerte, está relacionada con la famosa Catrina. Ya no está como dibujada como la dibujaban los mexicas. Ahora está dibujada y diseñada para ser una damita como esqueleto. ¿Alguien ha visto esta, hermanos? Dibujada, puesta, la Catrina. Hay altares u ofrendas de muertos. ¿Por qué altares, hermanos? Uno, hermanos. Lo primero que hay en los altares, hermanos, de muertos es las calaveras de dulce, que tienen enfrente escrito el nombre del difunto. Es lo que la gente celebra, hermanos, ¿sí? Si usted va a un evento donde hay un altar de muertos, junto con los rezos y todo lo que hacen, cada quien lleva su calaquita con el nombre de su difunto. Si yo creyera en ello, yo llevaba una calaca y dijera Antonio por mi mamá y Antonio por mi papá. Mi Toña. Y las llevábamos. Y luego, hermanos, los mesoamericanos eran común conservar. ¿De dónde viene, hermanos, de esto?
Los mesoamericanos era común que conservaran cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban el término de este ciclo. Su altar, llamado Zompantli, estaba adornado con cráneos ensartados por medio de hoyos que se les hacía a los lados y los cuales eran de quienes habían sido sacrificados en honor a los dioses, el Utlacíhuatl y el otro, hermanos. Así también la imagen del rostro del Señor del inframundo y los muertos, Mictlantecíhuatl, eran comunes en la vida de las antiguas culturas. Aquí, hermanos, se ponían todos los que han sido sacrificados a ese dios, el Mictlantecíhuatl, hermanos. Y esa es la tradición que hoy se celebra, pero ahora la hacen de azuquita, le ponen colorcitos y el nombre sí, hermanos. Eso era lo que nuestros antepasados celebraban en el Día de los Muertos. Seguramente se cambió ahora está más bonito, te las venden, ya son de azúcar, están más sabrosas y te las adornan con muchos colores. ¿Sí? ¿Hasta aquí, hermanos, algún comentario? Hermano. Hermano, una pregunta. Por ejemplo, yo que mis hijos los tengo en la escuela, ¿verdad? En la escuela pública. Y por lo regular, ese tipo de celebración. tradiciones las tienen bien estipuladas. Entonces los niños tienen que participar en ellas. Por ejemplo, hoy Sebastián no fue a la escuela, por lo mismo. Pero Josué pues tenía que ir. Entonces, si él no participa, pues le bajan puntos y cosas de eso. O sea, ¿qué pueden hacer ellos? Por ejemplo, Josué ya estaba bautizado. Mana, decir con la maestra, maestra, disculpe, pues nosotros no queremos tenerse con todo el dolor de mi corazón, no voy a mandar a mi hijo. Aún así les bajan puntos. Hermana, la iglesia, hermano, del primer siglo eran metidas a los coliseos romanos y eran muertos los cristianos, los sacaban en rastas, hermanos, los mataban. ¿Qué podemos aguantar? ¿10 puntos menos en la calificación? Creo que no es nada, hermanos, ¿sí? Vamos a ser vituperados por ser cristianos. Ese es el precio, hermanos, de ser cristiano. Hay un precio, hermanos, y ese es, hermano, pues 10 puntos lo recuperan con otra cosa. Pero sí, hermanos, o sea, es mi humilde comentario, hermanos. ¿Alguien tiene un comentario, hermanos? No, y eso es buena enseñanza hasta para el maestro, porque él va a ver que el niño está respetando a Dios por medio de ese trabajo que se va a hacer. Y el maestro va a dar una enseñanza hacia él. Muy bien. Porque él no participó en eso. Así es. Hermanos, pues usted es cristiano, usted sabe cómo manejar esto. Yo creo que Dios le da la sabiduría para hacer esto, hermanos. Hermano, Sí, hermano. en la escuela a Jimena le enseñaron algo más básico. Sí, hermano. Pero le explicaron, le dijeron que el altar que hacían Sí. era para recordar a sus fieles difuntos y evitar que salieran de la memoria y así también brindar honor a la vida que llevaron tus seres queridos. Bueno, pues cada quien la va a manejar a su conveniencia, ¿no? Pero la historia, eso es lo que nos late, hermanos. El pan de muerto es otra cosa que encontramos en los altares, hermanos. El pan de muerto fue introducido en la época de la conquista española como representación de la Eucaristía católica. Fue creado por los católicos españoles. Es un panecillo en forma de cráneos adornado en forma de huesos. ¿Qué es la Eucaristía? Es la ceremonia religiosa de la Iglesia Católica en la que se celebra el sacramento de la Eucaristía, que representa el cuerpo de Jesús y en la muerte y la resurrección de Cristo. Los españoles fueron más inteligentes, hermanos, y pusieron un pan con los huesitos, pues decían, mira, esto también es como un ofrecer a tu Dios que tú haces. Y de ahí, hermanos, hoy hay, hermanos, esos panecitos están muertos. ¿Será malo comer un pan de muerto, hermanos? Josué. Todo va a depender del contexto con lo que lo estés haciendo. Siempre está la discusión de, bueno, pues, ¿por qué no lo comes en otra fecha? No le pongas el huesito, Y hombre. luego van a decir, no, pues es que es la única fecha en que hay. Entonces, lo que te dicte de tu conciencia, pero lo recomendable es no participar. Claro, hermano, porque al comértelo estás participando en la idolatría de esa celebración. ¿Verdad? Es lo mismo. Es como, hermanos, como dicen, no, pues yo allá hacen muchas comidas allá por la independencia, en diciembre, voy a ir a comer allá. ¿Qué estás haciendo allá? Estás participando de eso. Otra de las cosas, hermanos, de la ofrenda de los muertos, muy rápido, hermanos.
es la flor de cempasúchil. La flor de cempasúchil es un símbolo del resplandor del sol, así lo creían los mexicas, hermanos, que se consideraba el origen de todo. Servía como una guía, decían ellos, a las almas para indicarles el rumbo por el cual llegar al que fuera su hogar. Eso creían los mexicas, hermanos. Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías, dice Jehová, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Alma que pecare, esa morirá. Aquí no hay almas, hermanos. Dios tiene el control de todo, cierra la puerta y no hay pasada ni de aquí para allá ni de acá para allá. Y la flor de cempasúchil es una creencia, hermanos, que la flor les lleva el camino hasta su hogar que dejaron aquí en la tierra. La cuarta cosa que hay en un altar de muertos, hermanos, dice, es un retrato de la persona recordada. No sé si usted ha visto esto, hermanos. El retrato del difunto sugiere el ánima o el alma de los que los visitará la noche del 2 de noviembre. Se coloca de espaldas y frente a ella se coloca un espejo para que el difunto solo pueda ver el reflejo de sus deudos y estos vean a su vez únicamente el difunto. Esto se usa mucho menos para allá por Morelia, por Janitzio, por allá, aquellas partes que le invito a que vean las noticias hoy o mañana, hermanos. Hacen unas tomas por arriba donde se ve los cirios encendidos en toda una buena parte de la tierra y ponen eso, hermanos. Es la creencia de que, hermanos, van a venir las ánimas o las almas y van a ver a sus difuntos por el espejo y ellos nada más van a ver su fotografía. Dice Lucas dice el 26, pero Abraham le contestó: hijo, acuérdate que a ti te fue muy bien en tu vida y que a Lázaro no le fue mal, pero ahora recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar por aquí para allá no pueden, y los de allá tampoco pueden pasar aquí. Hermanos, enseñanza bíblica de que no pueden pasar ninguna alma, ¿sí? Ya vamos sacando al final, hermano. Aunque me vea como Horacio, ya voy con esto cierro. Ahí, hermanos, dice, ahí en pintura, ponen esta pintura, hermanos, como las ánimas del purgatorio. Las imágenes de las ánimas del purgatorio sirven para pedir la salida del purgatorio del alma del difunto, por si acaso se encontrara allí. Otra creencia, hermanos, que encontramos en el altar de los muertos es una visualización del purgatorio, hermanos. Todos sabemos la doctrina de los católicos en cuanto al purgatorio. Igual, hermanos, Deuteronomio 18, 11 y 12 dice: ni tampoco invocarás a los muertos, porque esto es abominación a Jehová. ¿Sí? Todos sabemos por la exposición bíblica, hermanos, en la enseñanza de Lázaro y el rico, que, hermanos, que están en el lugar de tormento y el lugar de descanso. ¿Sí? Otra cosa, hermanos, son los 12 cirios, de otra cosa que se compone la ofrenda de muertos. Dice, aunque pueden ser menos, tienen que ser en pares y preferiblemente de color morado, con coronas y flores de cera. Los cirios, sobre todo, si son morados, son señal de duelo. Los 4 cirios en cruz representan los 4 puntos cardinales, de manera que el alma o el ánima pueda orientarse hacia encontrar su camino y su casa aparte de agua y sal. Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Hermanos, otra gran mentira de la tradición que la gente hace y que tiene gran demanda, tiene grandes cosas. ¿Por qué? Porque llama la atención. Satanás ha hecho un gran trabajo inventando siempre todo esto para llamar la atención, aún, como dice la palabra de Dios, de los escogidos. Hermano, cuidemos mucho estas tradiciones que el mundo nos... Enseñanza bíblica, hermanos. Rico y Lázaro, rápidamente, hermanos. El rico y Lázaro, hermanos. Ahí se acaba. No, hermano, no, todavía falta. Ya no jaló. Ahí está. El rico y Lázaro, hermanos. Hay una foto, hermanos, como estaba el rico y Lázaro. Dice que había un rico que se vestía con ropa fina y elegante, que todos los días hacía fiestas con mucho lujo. Vemos ahí el rico, una foto, hermanos, ¿sí? ¿Cómo se imagina la gente de esa historia bíblica, hermanos?
Había también un pobre llamado Lázaro que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Así se imagina la gente que pudo haber sido esta escena, ¿no? ¿Sí? Un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham en el paraíso. ¿Sí? Dice, el rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en lugar de tormento, levantó los ojos y vio lejos a Abraham y a Lázaro con él. Y le dijo, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Es la enseñanza bíblica, hermanos, en cuanto a dónde estás cuando mueres. ¿En el lugar de tormento o en el lugar de reposo? El Hades, hermanos. Dice, pero Abraham le contestó, hijo, acuérdate que a ti te fue muy bien en la vida y que a Lázaro le fue muy mal. Ahora recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni los de allá tampoco pueden pasar para aquí. Y el rico le dijo, manda a que avisen a mis familiares. Dice, mira, ni Abraham ni a los profetas oyeron. ¿Cómo van a escuchar al que fuere, hermano? Nunca podrán existir apariciones, hermanos, que como cristianos no es de Dios. Dice, y de la manera que está establecido los hombres, que mueren una sola vez y después el juicio. Segundo, hermanos, totalmente cuando muere la persona, su cuerpo queda en el olvido. Dice, el sudor de tu rostro comerás, el pan acumulas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo serás tornado. No puede existir un regreso del alma ni sobre las ofrendas, dice, porque el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Hermanos, esta es una trampa que Satanás ha puesto en este mundo. Y el cristiano, hermanos, está a expensas de estas tradiciones. Hermanos, en esta noche hemos visto cómo actúa Satanás, cómo envuelve en las obras que él quiere hacer. Todo lo que vimos, hermanos, hoy, pensémoslo, meditémoslo, porque es la palabra de nuestro Dios. Y hermanos, en estas tradiciones que celebran mañana, está en ustedes, está en mí, serle fiel a nuestro Dios. Que la fidelidad, hermanos, sea una cosa que Dios encuentre en nuestra vida. Que la fidelidad que Dios ha puesto como esa novia, hermanos, esperando al esposo en aquel día, nos mantengamos puros, santos, brillantes. Estará muy hermosa la calaverita de azúcar. Qué pan tan sabroso se ve, espolvoreado con huesitos y azúcar. Una paletita tan bonita de calaverita, pero a Dios no le agrada. Hermanos, sirvámosle a Dios. Continuemos agradándole a Él. Y hermanos, digámosles no a las tradiciones que solamente van en contra de la voluntad y la escritura sana de Dios. Dios le bendiga en esta noche.